Demet Özdemir dijo: cerrarme no es bueno para mí, entonces siento que los problemas se hacen mayores. Su afirmación, creo que irá disminuyendo a medida que hable, es una confesión muy sincera que muestra qué tipo de equilibrio espiritual está tratando de establecer en su vida. Estas palabras de Özdemir nos ayudan a comprender cuán efectivos son la transparencia emocional y el compartir en la salud mental de una persona. Si bien hoy en día muchas personas intentan resolver las dificultades que experimentan en su interior, declaraciones de celebridades como Özdemir nos recuerdan el valioso mecanismo de apoyo que realmente ofrece compartir. Esta declaración de Özdemir no solo ofrece consejos de celebridades para sus fans, sino también una filosofía de vida que se puede aplicar en la vida diaria. Demet Özdemir prefiere compartir sus problemas hablando en lugar de guardárselos en secreto. Este enfoque se debe no solo al hecho de que tiene una personalidad extrovertida, sino también al hecho de que es un individuo consciente de proteger su salud mental. Esta idea de Özdemir es un enfoque que también cuenta con apoyo psicológico. Reprimir los conflictos internos y la tristeza puede dañar la confianza en sí misma de una persona y provocar problemas como depresión y ansiedad. Especialmente en la sociedad, revelar las propias emociones se percibe generalmente como una debilidad, por lo que muchas personas optan por volverse introvertidas. Sin embargo, Özdemir afirma que compartir yendo más allá de estas normas no es una debilidad, sino una muestra de fuerza interior. Compartir los propios problemas hablando es en realidad un medio de relajación que uno mismo se proporciona. La idea de Özdemir, cuanto más hablas, menos disminuye, es parte de los métodos que sigue para resolver sus problemas y deshacerse de su carga. Especialmente en la vida acelerada de hoy, todo el mundo está expuesto al estrés de alguna manera, pero la forma más eficaz de reducirlo es hablar, como afirmó Özdemir. Compartir los problemas con otra persona puede hacerlos más pequeños y más fáciles de resolver. Demet Özdemir es un artista que a menudo expresa sus sentimientos en las redes sociales y en entrevistas y comparte las dificultades que experimenta con sus fans. Esta actitud le permite ser visto no solo como un rostro famoso, sino también como un individuo emotivo y sincero. Los fans de Özdemir pueden encontrarse con sus publicaciones y experimentar los procesos emocionales por los que pasa Özdemir. En particular, su afirmación, cerrarme no es bueno para mí, se convierte en una fuente de inspiración para las personas que siguen su mundo interior y que también experimentan dificultades emocionales similares. Esta idea de Özdemir es en realidad una filosofía que puede servir de ejemplo no solo para él sino para muchas personas. Para sus fans, esta actitud de Özdemir se considera una guía, porque muchas personas se encuentran en una situación aún más difícil cuando intentan solucionar sus problemas emocionales en solitario. Con esta afirmación, Özdemir explica que no están solos, que compartir aliviará los problemas y es un gran paso hacia la recuperación espiritual. El método de Demet Özdemir para relajarse hablando tiene un lugar muy importante no solo en la vida de las celebridades sino también en la vida de la gente corriente. Es un hecho conocido que las personas que expresan sus emociones y las comparten con sinceridad tienen más éxito en mantener su equilibrio interior. La declaración de Özdemir, encerrarme en mí mismo no es bueno para mí, transmite un mensaje contundente, especialmente para las personas que intentan afrontar dificultades emocionales. Hablar de los problemas alivia la carga emocional que nos crean y nos salva de sentirnos solos. Esta actitud solidaria de Özdemir ofrece una solución al problema de la soledad, que se vive especialmente hoy en día. Todo el mundo pasa por momentos difíciles en su vida, pero mirar hacia adentro en lugar de compartirlos a menudo puede tener consecuencias más graves. La cultura de compartir que Özdemir toma como ejemplo muestra la importancia de apoyar a las personas y buscar soluciones juntos. Si bien este enfoque abre una forma saludable de comunicación para la salud mental, también brinda a las personas la oportunidad de apoyarse mutuamente. Muchas personas se sienten obligadas a parecer fuertes, especialmente en público, y por lo tanto internalizan las dificultades que experimentan en lugar de expresarlas. Sin embargo, en este punto, Demet Özdemir presenta un desafío a las normas sociales. La idea de que disminuye a medida que hablas es en realidad una de las medidas más saludables que las personas pueden tomar para proteger su salud emocional. Especialmente cuando existe presión para parecer siempre fuerte en el mundo de las celebridades, la declaración de Özdemir destaca como una postura valiente. Subraya que compartir emociones no es una debilidad, sino un signo de madurez. Las declaraciones de Özdemir nos recuerdan lo ilusorio que es la presión para parecer fuerte. Las personas verdaderamente fuertes son aquellas que también pueden compartir dificultades emocionales y recibir apoyo en este proceso. Özdemir rompe la norma social de parecer fuerte y revela el lado más natural y humano del ser humano.
Al compartir su situación, anima a la gente a recorrer el mismo camino. Estas declaraciones de Özdemir son un mensaje que recuerda a la sociedad la importancia de la transparencia emocional. La afirmación de Demet Özdemir, cuanto más hablas, menos disminuye, se basa en realidad en una realidad psicológica. La psicoterapia es un método que muchas veces acelera el proceso de curación al revelar el mundo interior de la persona. Cuando las personas expresan sus propias emociones, tienen más éxito en superar los problemas que experimentan. Esta declaración de Özdemir muestra cuánto se preocupa por su salud emocional, sea consciente de ello o no. Al mismo tiempo, estas declaraciones de Özdemir pueden ser una guía para personas que no tienen la oportunidad de acudir a terapia. Sus declaraciones animan a las personas a deshacerse de sus cargas emocionales compartiendo sus sentimientos con sus amigos o personas en las que confían. En este sentido, si bien las palabras de Özdemir crean un poder terapéutico en su propia vida, también ofrecen una forma de curación emocional para sus fans. Demet Özdemir: cerrarme no me sirve de nada, entonces siento que los problemas se hacen mayores. Sus palabras, disminuye a medida que habla, son a la vez un camino saludable que sigue para su propia vida y un fuerte mensaje que transmite a la sociedad. Con esta declaración, Özdemir no solo se expresa, sino que también nos recuerda que las personas pueden superar las dificultades que experimentan compartiéndolas. Si bien estas palabras tienen un profundo impacto en los fanáticos de Özdemir, también muestran lo importante que es compartir los problemas emocionales en la sociedad. Si bien Özdemir enfatiza la importancia de la salud emocional con esta declaración, también expresa su creencia en el poder curativo de compartir. Estas declaraciones, que muestran a la sociedad formas de aliviar cargas emocionales y compartir problemas, revelan el valor de Özdemir no solo como actor sino también como guía.